Uh-huh. Y ahí vienen las deducciones de ese pueblo. Ese es Hermes, porque él nos traduce todo lo que Barnabás diga, pero que ni le entendemos. Por eso él es Hermes. Y ya dentro de la cultura romana, ya cambiando los términos, es Mercurio el que aparece en el texto en español que nosotros conocemos. El siguiente punto dice: la respuesta de Saúl no se hace esperar y responde con las siguientes palabras. Ahí está el texto en griego primeramente y dice gemeis homoio pate. Ya vemos que es la misma palabra que antes. Homoio, semejantes. Cuando ellos dijeron dioses semejantes a hombres, ahora Saúl responde con el mismo término. Nosotros semejantes a ustedes somos. Homois esmen humin anthropoi. Nosotros somos hombres semejantes en sentimientos, en el interior a ustedes. No tenemos nada que ver con lo divino. Continuando con la redacción, vemos aquí, a la vuelta, dice: somos hombres semejantes en sentimientos a ustedes. Él nunca está diciendo que ellos sí son dioses. Y tampoco está diciendo que hay la posibilidad de que algún ser humano en este mundo se haga Dios. O que antes haya sido Dios y que hoy se transforme en humano. Es la idea que debatíamos hace rato. Se dice que antes Jesús, el cristianismo, antes sí era Dios, pero que ya viniendo a la tierra fue totalmente hombre. Eso es lo que ellos también estaban diciendo. Ustedes son divinos, pero hoy se están manifestando en hombres. Esa idea es de Listra, esa idea es de los pueblos que adoraban a Zeus. No tiene nada que ver con Israel. Esta pudo ser la oportunidad, continuamos en el texto, la oportunidad de oro para que Saúl enseñase acerca de la deidad del Masías de Israel. En sí la idea ya la tenían los habitantes de Listra, solo tenían que direccionar las brillantes afirmaciones de los adoradores de Zeus hacia la persona de Yehoshua. Si él hubiese enseñado que Yehoshua, el rabí de Nazaret, era Dios, les habría dicho: bueno, está bien su idea, pero en sí los dioses hechos hombres no somos nosotros. El Dios que se hizo hombre es Yehoshua. Es el maestro, es nuestro maestro. Él sí es Dios hecho carne, nosotros no. Pero jamás se atreve a decirles tal cosa, porque él nunca enseñó eso. Eso no es parte del pueblo de Israel. Sin embargo, no lo hace. Es más, ni siquiera les menciona al Masías, porque los gentiles no estaban en espera de él. Ese es otro punto importante. En este texto, en esta sección, ni siquiera les habla del Masías. Él se concreta, como decía Josué, que hay un Dios que les dejó en la antigüedad hacerlo o conducirse como ellos mejor pensaban. Pero nunca les habla del Masías. Ni menciona el nombre de Jesús, ni nada por el estilo. Porque ese no es un tema para las naciones. El Masías solamente lo estaban esperando los judíos. Por eso ese sí era el tema para las sinagogas. Pero ante alguien que adora a Zeus, ¿qué le puede importar el Masías? Si es hijo de David, ellos que conocen de David. Si es una promesa para el pueblo de Israel, ellos no son, ni conocen los textos en hebreo, y ni siquiera podían entender a Barnabás en el idioma hebreo. ¿Cómo iban a saber el Masías? Y cuanto menos estarle esperando. Por eso él no habla del Masías en esta sección. Les expone al Creador, al Boreo Olam, pero no les expone al líder para la nación de Israel, al que los iba a levantar a seguirle y a rendirse en servicio a Elohim. Por eso no les habla de él. Sin embargo, no lo hace. Lo que sí hace, decimos en el texto, es pedirles que abandonen estas vanidades. Él les dice que esa manera de pensar es una vanidad. En Hechos 14:15, ahí donde él cita esto, y que se vuelvan al Dios vivo. Y ahí tenemos el texto en griego. No dice Dios seonta, dice Seou sonta. Es el mismo término de el que es divino, el que es la deidad, pero que es vivo. No cita la palabra que ellos le aplicaron a Barnabás de decirle Dios, o sea, refiriéndose a Zeus. O sea, Saúl no lo relaciona con Dios, el Zeus. Él lo relaciona con la palabra que para ellos significaba algo divino. El más grande ser que gobierna el universo. Pero les dice que está vivo. Si él les hubiese presentado al Masías y les dice que él es ese Theos, como también se entiende a nuestro tiempo, así se ha pronunciado, Theos, de Dios,
en griego, si el Mashiach es Theos, y les dice que murió y que resucita, entonces ya no está vivo, o es susceptible a la muerte. Ya le dirían que no es congruente con lo que está afirmando, ¿no? Si les dice, es que tú nos hablas de un Dios vivo, pero a la vez nos vas a decir que ese Dios también murió y resucitó, pues, ¿cómo, no? No es siempre vivo, o sea, también lo podemos matar cuando queramos, ¿no? Cuando se nos antoje, nuestra gana y se nos presente, y si no nos gusta lo que él habla, lo matamos. Pero él dice, es vivo. El Jaí es la expresión en hebreo, el Dios viviente que encontramos en español. Él transmite esa palabra. Y no les menciona al Mashiach, porque habría que implicar que murió y resucitó, y ya no concordaría con que es el Theonta, vivo. ¿Cómo conciliar la afirmación que Shaul hace sobre Elohim llamándole Dios vivo, mientras que parte del mensaje al pueblo israelita consistía en que el Mashiach murió y resucitó? Hasta este punto queda claro que los emisarios nunca fomentaron esta clase de pensamiento. Al contrario, lo censuraron, aunque no pudieron evitar que la muchedumbre siguiera empecinada en divinizar la labor de los emisarios. Y es lo que vemos en la actualidad. Aunque hay la manera de estudiar, aunque hay la manera de profundizar y de buscar, y que sí cuesta trabajo asimilar, pero de llegar a él, el mundo no lo hace. Es mejor quedarnos con lo que nos dice la persona de allá. Como él entendió, como yo no tengo los medios para estudiar griego y hebreo, yo nada más me remito a practicar y a obedecer lo que me digan. Aunque como no tengo la oportunidad de verificarlo por mí mismo, yo decido creer lo que todos me digan y así moldear mi vida. Pero como platicábamos hace rato, a veces ni siquiera podemos sustentar lo que ya hemos creído. No nos alcanza a veces la capacidad para fundamentarlo. Nada más nos quedamos porque así nos han enseñado siempre, porque así lo dicen en la iglesia, y así lo voy a seguir yo sosteniendo. Eso es mi identidad, y si yo la suelto, pues me quedo sin identidad y no sé qué cosa soy, ¿no? Por eso dice aquí, y ellos dicen, no, para nosotros ustedes son dioses y ahí les van sus sacrificios. Ustedes no van a cambiar nuestra forma de pensar. Y estamos analizando todo este contexto. Si al día de hoy nos llevan a decir que Pablo enseñó eso, aquí ya vimos que no. Él nunca hizo nada por apoyar ese tipo de pensamiento. Les dijo que conviértanse de esas vanidades, apártense de pensar que un ser humano es Dios hecho carne. Pero en la religión actual, en el cristianismo, encontramos que dicen, Shaul enseñó eso, y yo te puedo demostrar con Biblia en mano que es Dios, que Jesús es Dios, ¿no? Porque con esta Biblia yo voy a ser juzgado. Pues da la casualidad que Shaul no tenía esta Biblia en su mano. Da la casualidad. Y tampoco Yehoshua predicaba con esta Biblia en mano. Ellos no conocían estas traducciones. ¿Cómo pueden demostrar algo de la actualidad cuando ellos no tenían acceso a esto? Es como si nos dijeran, yo puedo demostrarte que Shaul habló del internet. Sería ridículo. Él no conocía ninguna computadora, ¿cómo iba a conocer el internet? ¿No? Y así nos dicen, yo te puedo demostrar con Biblia en mano que los apóstoles hablaban esto. Pues tendrás que demostrar tu religión, pero otra cosa no vas a demostrar. Vamos a abordar la carta a la comunidad de Filipos. Es un texto que expuso Obed, pero lo vamos a abordar así. El punto 1. Fragmentos como este son utilizados comúnmente para demostrar la deidad de Cristo, estableciendo con ello que Shaul es el principal comunicador de tal enseñanza, que como ya vimos es de origen pagano, era de gente que adoraba a Zeus, no de gente que conocía a Elohim de Israel. La traducción cristiana Reina Valera 60 opta por traducir el texto de la siguiente manera, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrar. Según esto, siendo en forma, hacen énfasis en la palabra forma ellos, de Dios, e igual a Dios, no dejan lugar a dudas que Jesús es Dios y se acabó. Así es, ellos los ponen así. Si este texto dice que es en forma y es igual, yo no tengo por qué buscarle otra explicación. Él es Dios y punto, se acabó. El que lo quiera creer, qué bueno, y el que no, ni modo.
Continuamos, dice, los expositores e intérpretes cristianos del idioma griego concuerdan que en la expresión forma de Dios, si citamos el texto griego, morfé theou, aparece la misma palabra theou que citaba Saúl, pero aparece la palabra morfé, que es forma. La palabra morfé, que significa forma, extiende su significado a naturaleza, a esencia, que es interno, a lo que es interno. Por tanto, es Saúl quien enseñó tal cosa. Ellos le dan ese significado a la palabra, único y rotundo, como si el idioma griego fuese un idioma espiritual. Han llegado a fabricar tantas teorías tan ridículas. En la antigüedad, cuando encontraron los textos o algunos manuscritos de lo que se conoce como el Nuevo Testamento en griego, se tenía conocimiento del griego clásico, del más antiguo, del de Platón, del de Sócrates, del de aquellos hombres de renombre, aquellos sabios griegos. Y cuando vieron las escrituras de esos textos antiguos en griego, veían que no era semejante el griego que usaban para la Biblia, para el Nuevo Testamento, que para los griegos clásicos. Y en su afán por divinizar todo lo que viene aquí en la palabra, en estos textos, decían que este era un griego especial que el Espíritu Santo había diseñado para vertir las verdades de Dios, de Cristo y de todas esas cosas. Cuando continúan las investigaciones, ya recientes, en años ya posteriores, ya se comienzan a encontrar más textos comunes que tienen términos semejantes, ¿no? Y ahora ya cambian, totalmente la teoría. Ya no es un texto inspirado y divinizado, ya no es un idioma que el Espíritu Santo formó para vertir las verdades del Evangelio. Ahora es que Dios decidió que el idioma más común y más vulgar del griego, Dios había querido comunicar su santidad y su gloria en el idioma más corriente, porque Él vino a los más pobres y a los más miserables del mundo. Fíjense cómo manipulan las cosas. Cuando no pudieron encontrar textos semejantes, era el griego inspirado por el Espíritu Santo. Cuando ya se encuentran textos con el mismo lenguaje, no, ya nos equivocamos. Lo que debimos decir es que Él escogió el griego más vulgar y más común para comunicarle a los más miserables de la creación las glorias del Evangelio y de Cristo. Y por los siglos se le han pasado manipulando los textos a su antojo. Y nosotros, como no tenemos, pues si no hacemos el esfuerzo, no tenemos la manera de acceder a estas palabras. Nadie de ustedes sabía tal cosa, ¿verdad? Que hacían eso con los textos. Pero siempre van a urdir algo para enfocarlo a sus doctrinas. Siempre va a haber algo que urdan para reforzar su evangelio. No el de Pablo, no el de Saúl, sino el suyo. El de Roma, el de los concilios, el de Tertuliano, el de Atanasio, el de Constantino. No el evangelio de Saúl, porque él no hablaba de esas cosas, es el de ellos. Continuamos, y el siguiente punto dice así: si Saúl tenía en mente esta idea, ¿por qué escribir siendo en forma de Dios y no simplemente siendo Dios? Abordar este texto sin tomar en cuenta lo que Saúl pretende enseñar es la consecuencia de tales conclusiones. Si Saúl está tan decidido a decir que Jesús es Dios, ¿para qué decir en forma? ¿Por qué mejor no decir Jesús es Dios y punto y se acabó? ¿Por qué usar la palabra forma de Dios? Si Él es Dios en totalidad, en naturaleza, en esencia, en cantidad, en atributos, y no hay variación, es la perfección de Dios en hombre, ¿por qué usar la palabra forma? ¿Por qué mejor no la quitamos y decimos, pues es Dios, no hay otra cosa que agregar, es Dios, punto y se acabó? ¿Por qué apoyarse de otros textos? Cuando leemos estos textos para según demostrar que esa es la verdad, eso es lo que sucede. Pero Saúl, cuando escribe esta carta, no está queriendo enseñar que Jesús sea Dios, que Rabí Yehoshua sea Dios. Él les está enseñando acerca de la humildad, una cualidad en el Selem Elohim que distingue al pueblo de Israel, que debiera distinguir a sus discípulos, a los discípulos del Mashiach. Nunca les está diciendo sean ustedes Dios. Y ahorita lo vamos a ver en el punto que sigue. En primer lugar, los creyentes en Filipos reciben la recomendación de ejercer humildad. Ahorita vamos a leer el texto, eso no lo abordamos en la sección, pero ahorita vamos a ver el antecedente. Humildad siflut,
la cual es una de las midot en el Tselem Elohim. Toda esa sabiduría hebrea.